Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Enrique Montiel, Rafael Garófano, Emilio de la Cruz y Manolo Gómez de la Torre. A ellos les proponemos como primer elemento de reflexión, no sabría si calificarlo como la relación del alcalde con la policía. No sabría si decir la policía local, la policía nacional. Como saben ustedes, este domingo en La Voz de Cádiz le hacen una entrevista al alcalde y el alcalde declara que si él tuviera que elegir entre el vendedor ambulante sin licencia de pescado y los policías locales que van a requisarle la mercancía, que él se quedaba con el vendedor ambulante ilegal, ¿no? A raíz la pregunta de aquel vídeo famoso donde en la calle de la Rosa unos policías le requisan a un vendedor ambulante sin licencia su material. Esto ha provocado esas declaraciones donde él apoya al vendedor ambulante frente a la policía, una reacción de los sindicatos del Ayuntamiento de Cádiz, a excepción de Autonomía Obrera, criticando la actitud del alcalde. Casualmente también el mismo sábado, creo que fue, o el domingo, el sábado, hubo un incidente que se ha conocido hoy del alcalde con la Policía Nacional en el fondo del Estadio Carranza, cuando evacuaron a un integrante de las Brigadas Amarillas y el alcalde obligó a los guardias de seguridad que pudiera volver a entrar en el estadio, ¿no? Pero bueno, es decir, que esto quizás sea un poco casual o a lo mejor vosotros creéis que tiene relación. Enrique. Bueno, pues yo cuando supe de las primeras noticias no se ha producido el escrito de la policía pidiendo la dimisión y protestando seriamente. Pensé que era otro postureo más de, ¿no? Es decir, yo estoy con los pobres, con la gente que vende el pescado en la calle. Digo, no, cualquier día también va a apoyar a la gente que vende los canutos, que también vendiendo canutos se puede poner un plato de lentejas en tu casa, ¿no? Pero claro, el tema es que la primera autoridad de esta ciudad no puede afear o ponerse contra las personas, que en este caso es la policía, que hace lo que la ley dice que haga. La ordenanza municipal dice que no se puede vender pescado en la calle ni se puede vender en la calle, porque además no solo por competencia desleal para los que tienen las pescaderías y pagan los impuestos, sino todo. Pero no, el alcalde está en esta cosa que le llaman el buenismo de, hombre, esta gente, esta pobre gente, y la policía, claro. De todas maneras también hay una derivada, ¿no? Y es que debe pensar que meterse con la policía es rentable en términos electorales. Es decir, el alcalde defiende tal y se mete contra estos represores, que es un poco la idea de esta izquierda trasnochada, ¿no? Que la policía no es el cuerpo que está para la defensa del ciudadano y de las leyes, sino que es el cuerpo represor. Viene un poco de esa pelota antigua tal. ¿Sí? Y después con lo de la Policía Nacional se ha comportado como un poco a la venezolana, que lo expropien, ¿no? Este no lo vaya a coger, que es amigo mío, este no. En fin, esto forma parte del espectáculo cotidiano del señor alcalde de Cádiz, por el cual se está haciendo famoso Cádiz en toda España, ¿no? Con este tipo de cosas, ¿no? En fin, se ha echado enfrente a un enemigo bueno, que es la policía. Yo creo que como tú has dicho, eso es lo que, y alguna vez le hemos hablado aquí en el programa, esto es lo que al final se traslada de Cádiz, ¿no? Lo que se traslada. Eso para mí es muy preocupante, porque, claro, si uno, cuando llega a alguna actividad, y mucho más la pública, hay algo fundamental, que es el principio de autoridad. Si no hay principio de autoridad, el resto yo creo que está bastante complicado. La situación que tú te referías, que en un principio, por las campañas y por los mensajes que ellos han hecho en periodo electoral, al llegar y toparse con la realidad de la ley, de las ordenanzas, de todo, pues aquello de salir, bueno, pero que sepan que es que yo ni la ley ni nada. Aquí somos los que somos, venimos con una filosofía y, claro, eso puede crear una situación, primero, en imagen, como tú decías, muy complicada y muy, bueno, ya yo recuerdo que hace por lo menos 4 o 5 años, que al final no se hizo porque era una cantidad importante, pero la propia Confederación de Empresarios estaba haciendo una campaña que se estaba programando
bueno, con una serie de cosas importantes que había en la Bahía de Cádiz, que éramos punteros, algunas en el mundo, por aquello de resaltar lo positivo de Cádiz, que siempre nos veía por lo negativo. Y desgraciadamente hemos tenido unos carnavales que hemos tenido la desgracia de tener un establecimiento que bueno, pues ha habido una intoxicación. Entonces hay un alcalde que dice, bueno, pues mire usted, a mí por encima de todo me da igual que el pescado ese esté en buenas condiciones o no, que pueda afectar, que lo diga las ordenanzas o no, pero está por encima. Claro, eso creo que puede ser un arma de doble filo. Puede haber gente, puede haber personas que se sientan identificados en esa izquierda que tú dices trasnochada de que la policía es represora, pero claro, ese principio de autoridad, o sea, si el jefe te quita la autoridad, yo mañana entiendo que si voy haciendo una infracción por la avenida, podré decir, mira, que soy amigo del Kichi, sí, lo que pasa es que y que me quiten la multa, ¿no? Lo que pasa, Emilio, es si el policía no cumple con su obligación, prevarica. Exactamente. Porque al ser autoridad debe cumplir la ley y la ordenanza. Y si no lo cumple, prevarica. Yo creo que si prevarica, comete un delito a la policía. Yo por terminar, digo que creo que ese es un camino muy malo. Ese es un camino que no beneficia absolutamente a nadie, y creo que ni siquiera a ellos electoralmente, porque no son la policía, después está el cuerpo técnico del Estado, está, pues bueno, las personas que barren la calle, una serie de que si ese principio de autoridad no se tiene, a partir de ahí viene el caos. Y para caos, Roma, pero ya los demás, no, hombre. Rafael. Bueno, yo creo que la intervención del alcalde ha sido una muestra más de su inmadurez política, que van pasando meses y parece que no termina de fraguar en responsabilidad institucional, ¿no? Yo he sido concejal de la policía y he conocido muy bien el paño desde dentro, y además en una etapa que la actual es una etapa, una playa, comparado con lo que yo tuve que vivir en aquellos años, ¿no? Y yo creo que en la izquierda, y claramente en el caso del alcalde, hay poca conciencia de la labor social que se hace con una buena actuación de la policía. Es decir, que la actuación social de ayuda a los necesitados, de tal, eso tiene un complemento que es la actuación de la policía, pero no es contraria a eso, es complementaria a eso, es complementaria, porque el policía de por sí, como persona, se ve forzado y en una situación de dificultad anímica y sentimental, tener que quitar a los vendedores de la calle y a los vendedores africanos. Les cuesta porque saben que están en la indigencia, que se están buscando el día a día, y entonces o tienen un respaldo muy claro desde una concepción más amplia de su actuación, o se tambalea su actuación y se va por la otra calle para no verlo. Entonces muchas veces a mí me pasa lo contrario, que estoy en la ciudad y veo actuaciones que digo, bueno, ¿la policía dónde está? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está, no? Entonces, si ya el policía tiene una dificultad en el componente personal para actuar con una ley que va directamente en un orden económico, legal y social de la ciudad, un orden que a su vez se traducirá en mejor atención a los necesitados, claro, y que los servicios sociales cumplan con su labor, porque si los servicios sociales cumplen, refuerzan la actuación de la policía para los incumplidores, y a la policía le cuesta mucho trabajo ese tipo de intervención, y hay que respaldarlo mucho, porque si no tiende a mirar para otro lado en función de otros valores. Yo le escuché unas declaraciones, me parece que fue al actual jefe de la policía, que decía un poco que con los vendedores ambulantes estaban una de cal y otra de arena, es decir, no era blanco o negro,
sino que tenía un poco de manga ancha, que actuaba porque entendía los intereses generales de los comerciantes y de la ciudad y tal, pero con benevolencia, por decirlo de alguna forma. Esa es la palabra, me ha salido. Benevolencia, es decir, actuaba con la ley, pero con benevolencia, ¿no? Entonces, esa dificultad tiene que ser respaldada claramente por el alcalde, que el alcalde no puede ser un personaje que mira desde la óptica de los desfavorecidos. No, porque es que entonces la policía municipal se queda sin el respaldo de la fuerza de la ley, y que los servicios sociales no tienen que hacerse a base de no actuación de la policía, no, los servicios sociales tienen que hacerse funcionando bien los servicios sociales. No se puede hacer política social con la policía, sin actuación de la policía, sin respaldo a la policía. Eso es un desastre. Pero yo no puedo dejar de decir que el documento de los sindicatos policiales me parece un mamarracho. Así de claro. Así de claro. El alcalde es el alcalde de la ciudad. Es su jefe máximo puesto por la ciudad. Ellos podrán estar conformes o disconformes, pero en los términos que se manifiesta la crítica, desde mi punto de vista, no sé si será apego al antiguo cargo, pero no son formas, no son formas. No se le puede decir al alcalde que sea la última vez, no, de ninguna manera. O sea, esos términos, de ninguna manera. Es decir, que los sindicatos ahí se han manifestado como unas agrupaciones que sabrán de sus cosas, pero que no saben hacer documentos públicos, ni hacer crítica pública a su alcalde. Me parece desproporcionado, con los términos más inadecuados, y que debían de haber dejado en una nevera el documento y haberlo retomado 2 semanas después, porque yo creo que esa inadecuación es por querer la inmediatez de hasta aquí hemos llegado. Actuar en caliente. Hasta aquí hemos llegado, no le estás poniendo, tú no eres un policía que le estás poniendo una multa a un ciudadano reiterativo en una infracción, no, estás escribiendo una cosa pública, que tú haces una crítica a la alcaldía, ¿no? Y ese es un tema que no puede tratarse con esos términos. Sí, es verdad, porque ese comunicado tiene la reacción que decía de la propia del principio de autoridad y también un poco la sensación que da en la ciudadanía, ¿no? de que el cuerpo responda así. O sea que los dos temas son peligrosos. Manolo. Vamos a ver, yo creo, en primer lugar, yo creo que las declaraciones del otro día venían, me daba a mí la sensación que venían un poco a ajustar cuentas del conflicto que se originó efectivamente cuando los policías actuaron y fueron grabados. Y eso originó que, en defensa legítima de lo que ellos creen que hoy le ampara una ley, como la que comúnmente llaman como ley Mordaza, pues estaban incómodos que eso se hubiese hecho así. Entonces, me da la sensación que desde la dirección política del ayuntamiento no estaban muy conformes con que esos agentes hubiesen llevado a la Fiscalía la grabación del ciudadano que había grabado su actuación cuando retiraban al ciudadano que estaba vendiendo con la venta ambulante. Por tanto, ahí había ese poco de trasfondo. Vamos a ver, yo pienso que todos los funcionarios que tienen como misión fundamental hacer que se cumpla el ordenamiento, ya sea de ordenanzas a nivel municipal, de la legislación a otros niveles, es una labor muy difícil y muy incomprendida casi siempre. Si nos situamos a nivel local, pues claro, nos molesta siempre mucho, pues que a lo mejor, pero si me bajo un segundo ya me están intentando, claro, es que hay que ver cómo el otro día el alcalde también hacía unas declaraciones, hacía un poco referencia así a ese afán recaudador que podía tener incluso la propia policía con respecto a las multas y todo eso. Entonces, siempre esa misión
es complicada. Ingrata, Muy ingrata y muy incomprendida. Y también es cierto que los funcionarios que tienen esa misión, sean a nivel local, sean a nivel de la Policía Nacional, de las otras fuerzas del Estado, también siempre se mueven en el equilibrio de ejercer ese poder que democráticamente se les da a ellos en democracia, con actuaciones que a veces sobrepasan lo que deben ser los límites. Entonces, por una parte incomprensión y por otra parte ese equilibrio que tú tienes que tener para que en momentos que son muy complicados no actuar excediendo de tus atribuciones. Entonces, eso hace compleja la situación. Y si además la persona que se supone, porque yo siempre pienso que si hay actuaciones, contraactuaciones, que haya habido un exceso, está la ley. Se abre un expediente y se depuran responsabilidades entre quien haya, sin ningún tipo de resquemor, que si cree que ha habido alguna gente que se ha pasado en sus atribuciones. Pero con lo misma, diríamos, fortaleza con que aquel que está ejerciendo una labor o una función que no está conforme a la norma, pues tienes que actuar. Y no puedes hacer oídos sordos. Y si quieres ser coherente, pues suprime las ordenanzas, si es que te atreves. Disuelve este tipo de policía, porque claro, esta es la misma policía que luego cuando queremos que se desarrollen acontecimientos a los que les gusta la Semana Santa, a los que les gusta el fútbol, a los que les gustan las manifestaciones masivas, se pide que actúen para posibilitar que democráticamente todo ese tipo de cosas se den. Entonces no se puede estar por un lado y en el otro. Claro, lo que hace el otro día el alcalde en sus declaraciones yo creo que es una irresponsabilidad enorme. Y es enorme porque contrapone dos figuras que yo no sé por qué hay que contraponerlas. Y es la de, por una parte está, dice él, el ciudadano que se está buscando la vida y el policía que sanciona. Ante eso tomo parte por el ciudadano que se busca la vida. Como si el policía no fuese un ciudadano que también se está buscando la vida con su oficio. Entonces yo creo que eso es muy irresponsable el hacer eso, porque eso evidentemente desanima a quien tiene que cumplir esa misión que antes decía que era complicada, que era difícil, que tiene que tener muchos equilibrios, etcétera, etcétera. Y yo, en relación al comunicado, yo coincido con Rafael. Sí, pero el comunicado me parece redactado con criterios que no son los que cuando tú te estás dirigiendo a alguien para hacerle ver tu malestar, tienes una cadena y los sindicatos tienen que defender estos derechos. Si es que se han conculcado los derechos de alguno de los agentes, tienen que defenderlos, pero claro, no se puede utilizar un lenguaje panfletario que en definitiva lo que hacen es contribuir a que esto ahora se haya convertido en una pugna. Sí, sobre esto es lo que yo quería hacer, entre el alcalde haceros una y los especie de policías. una pregunta, ¿no? Tú hablabas del principio de autoridad que la policía había vulnerado al decirle al alcalde que sea la última vez, pero los sindicatos de la policía, que son los que se han manifestado, ¿están sometidos al principio de autoridad? ¿En tanto que sindicatos? No. ¿O en tanto que sindicatos tienen su propia dialéctica para la defensa de los intereses? Es que ese tema es porque, claro, los policías no han incumplido el principio de autoridad, se la han tragado y no han dicho nada. Los sindicatos, que no están sometidos al principio de autoridad, sino que su trabajo es la defensa del colectivo, utilizan la dialéctica que los sindicatos en toda España, en todas las ramas el del metal y el otro, utilizan, con lo cual yo ahí no estoy de acuerdo con lo que tú has dicho. Yo creo que el sindicato no incumple la autoridad al principio, puesto que no es autoridad. Sí, el sindicato no se debe al alcalde. Vamos. Sí, pero los sindicatos están integrados por policías, que son policías con sindicatos, sin sindicatos, antes o después. También el alcalde es alcalde antes y después y no cumple con sus obligaciones. Sí, pero si tú te sales del juego en el que tienes que jugar, espérate que los demás se salgan también del suyo. No. Pero el alcalde ha cumplido con la autoridad, con su propio principio de autoridad, al desautorizar unos policías que cumplen su obligación de acuerdo con las ordenanzas. Luego entonces al alcalde le han dado la misma medicina que el alcalde ha dado a otro, ¿no? Es que el sindicato no se siente vinculado al principio de autoridad del alcalde, por lo tanto dice usted
que sea la última vez. Como sindicato te lo digo, ¿eh? Como policía tus órdenes, ¿no? Pero Creo yo, ¿eh? no hay ningún argumento que haga que el sindicato pueda dirigirse al alcalde como si fuera Kichi. En ningún momento es Kichi, es decir, en ningún momento. En todo momento, antes de la actuación, después de sus declaraciones, durante las declaraciones, siempre es el alcalde y su jefe administrativo en un cuerpo de seguridad, que es un cuerpo de seguridad que tiene un orden jerárquico y un orden de mando. Pero no es sindicato, Y los sindicatos lo que pueden decir es con unas formas adecuadas directamente relacionados con temas laborales y reivindicativos y tal y cual. Pero los términos con los que se dirige al alcalde yo creo que son absolutamente inadecuados. Igual de inadecuados que los que el alcalde se dirige a la policía. No, pero Quizás la jerga, entiendo que como la jerga que se emplea es una jerga un poco como de la televisión, ¿no? Eso de los populistas, los no sé cuánto, ¿no? Es decir, parece que está extraído de las tertulias televisivas donde se emplea ese tipo de lenguaje que es el que quizá os ha resultado raro, ¿no, Rafael? Sí, a mí me ha resultado mucho. ¿Por qué? Porque yo es que creo que los policías y los sindicatos podrían haber empleado otra perspectiva y otro lenguaje, y la crítica podría haber sido tan dura como la que hacen, igual, pero sin romper una realidad, que es una realidad jurídica, de cadena de mandos y tal, que es que el alcalde era y es su jefe, y el pueblo de Cádiz lo han puesto ahí para que sea el jefe de la policía. Entonces, yo creo que eso... De todas formas, yo creo que aparte del comunicado, la entrevista y la expresión que da origen parte a todo esto, claro, es que es absolutamente inadecuada y muy inoportuna, porque establece, diríamos, el enfrentamiento entre ciudadano bueno Y policía. de por sí Y policía. y policía Malo. que sanciona. Sí. Tema muy grave. Claro, tema muy grave. entonces, eso origina una controversia que a ti de por hecho, como policía, pues te deja mal. Claro. Te deja mal cuando tú tienes ese tipo de funciones y mañana vas a tener que salir a la calle y mañana te van a decir y te van a reproducir pues ese tipo de comportamiento. Yo autorizo que se haga el radar móvil. Entonces, y que ponga multa hasta el cielo de la boca. Lo autorizo. Pero al mismo tiempo digo, esta policía que pone las multas, Sí, no, esta que sanciona, porque represora, él tal. mismo- él mismo- pero tú trincas por una mira, mano lo que las multas te dan y por la otra... en la misma declaración él viene a decir que la actuación de la policía la respalda. Sí, De la policía local. Él dice Que ha sido impecable, que o no sé respalda, qué dijo. que ha sido impecable esa actuación, Sí. pero con todo y con ello, para compensar un pronunciamiento de ese tipo, pues digo, pero no obstante, si me dan a elegir entre un policía y un ciudadano que se quiere ganar la vida, está claro que siempre estaré con el ciudadano que quiere. Eso era lo que sobraba, era innecesario, es inoportuno y baja la moral Porque de él quien, tiene- ya digo, ejerce su No, función con sí. muchas dificultades. Él tiene la idea sobre él mismo de yo soy un activista que está en la alcaldía, no soy el alcalde de Cádiz, soy un activista que está en la alcaldía. Entonces, yo creo que incluso él lo dice para reforzar sus señas de identidad. Es decir, el activista puede decir eso, un alcalde no puede decir eso. Es decir, el activista puede estar en el terreno del deber ser y en el terreno de siempre con el desvalido y tal. El alcalde de Cádiz tiene que estar primero y fundamentalmente con la ley y con las ordenanzas. Y después también. ¿Os Y después, acordáis? claro. Y después también. ¿Os Es que- acordáis cuando, es que yo creo cuando que se tiene- puso de moda en Cádiz hace muchos años los pañuelitos
verde, aquella brillantina, ¿no? Sargento brillantina. Que había, por eso antes yo me refería a ese equilibrio que también siempre es complicado dentro de la propia policía de guardar. De una cosa es hacer que se respete la ley y otra cosa es un ejercicio abusivo eso que se daba en algunos casos. Porque entonces, es que, mira, la policía hay que entender bien. Bueno, yo tengo que contar una cosa porque si no reviento. Yo fui fichado por el PSOE al que pertenecía para ser concejal de cultura, por mi trayectoria, mi ocupación y tal y cual. Y cuando salí elegido concejal, me llamó el alcalde Carlos Díaz y me dijo: mira, Rafael, yo te conozco poco, pero a mí los que te conocen me dicen que tú eres el único capaz de meterte en la policía municipal, donde acaba de entrar en la cárcel por robar 5 policías. Y aquello está dominado por unos sindicatos que han roto y han hecho desaparecer la cadena de mando. Ahí el que manda es el enlace sindical. Y no mandan ni los cabos, ni los sargentos y tal y cual. Y esa es la información. Toma para ti. Y yo hice lo que se supone. Me fui a mi casa. Y dije: muchas gracias, Carlos, me voy para mi casa. Y me fui para mi casa. Y entonces vinieron a mi casa un rosario de compañeros, amigos y tal, a hablarme de la responsabilidad y de la responsabilidad y de la ciudad y tal y cual. Y yo volví a la policía municipal y estuve 4 años ocupado en intentar... Los más felices de tu vida, rehacer, ¿no? Durísimo, os podéis imaginar cómo era aquello, os podéis imaginar, ¿no? Durísimo. Para reforzar lo que yo entendía que era una policía democrática, pero con una cadena de mandos y un cuerpo de orden público, las dos cosas, ¿no? Y entonces allí me dejé la piel, porque aquello fue durísimo, en intentar que las cosas volvieran a su cauce, que yo no sé cómo ni cuándo habían salido de su cauce, pero estaban totalmente desbordados, ¿no? Entonces, y yo tuve que hacer personalmente una reflexión sobre la policía democrática, porque estábamos hablando de una época muy cercana a la transición, muy cercana al posfranquismo, donde los que habíamos corrido delante de los grises estábamos dirigiendo la policía. Es decir, que ahí había un plus de responsabilidad democrática, y aquello fue tela marinera, ¿no? Y yo creo que hablo con cierto conocimiento de causa, ¿no? Tenemos que terminar y volvemos en unos minutos con otros temas.